Buenas tardes. Agradezco al grupo de trabajo del laboratorio por la invitación a esta séptima reunión científica. Hoy vamos a hablar de algunos aspectos del laboratorio para el estudio de la molécula de von Willebrand, lo que nos será de utilidad para posteriormente entender la forma de diagnóstico de los diferentes tipos de enfermedad. Existe una gran cantidad de ensayos para evaluar la molécula de von Willebrand. Hoy vamos a enfocarnos en aquellos para determinar la cantidad y actividad en la molécula que están disponibles en forma generalmente comercial. El análisis de otros parámetros como la actividad de ADAMTS13, el propéptido y el estudio de la población multimétrica no serán tratados hoy. Willebrand es una proteína plasmática adhesiva. Una de sus principales funciones es brindar un puente entre las plaquetas y el endotelio dañado. De esta manera, los componentes expuestos del subendotelio, como el colágeno, unen al factor von Willebrand por un lado y sirven de anclaje para que la glicoproteína 1b plaquetaria se una del otro. Además, el von Willebrand sirve como transporte del factor 8, prolongando su vida media. El factor von Willebrand se encuentra en plasma en formas multiméricas de diferente peso molecular, las que aumentan su eficiencia adhesiva con el incremento de su longitud. Es bueno tener presente el concepto de cinta doble faz para la idea de la eficiencia adhesiva. Más larga la cinta, mejor va a pegar las plaquetas y el subendotelio. Como les dije antes, hoy nos centraremos en algunos de los dominios funcionales de la molécula y en los ensayos para su estudio. Como primera medida necesitamos saber qué cantidad de von Willebrand tenemos en la muestra de nuestro interés. Es lo que llamamos el antígeno de von Willebrand. Si bien existen varias formas de determinarlo, hoy en día predominan las técnicas de ELISA y LIA. La técnica de ELISA se compone de un soporte plástico al cual se adhiere anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el factor von Willebrand. Al incubar la muestra incógnita, las moléculas de von Willebrand son captadas por estos anticuerpos y luego estas moléculas son reveladas utilizando otro anticuerpo contra von Willebrand, esta vez marcadas con una enzima que luego producirá una reacción de color. El color desarrollado es proporcional a la cantidad de von Willebrand capturado por los anticuerpos iniciales. La forma de medir la cantidad de von Willebrand es por un método común en los analizadores automáticos de hoy, como es la técnica de inmunoensayo de aglutinación de partículas de látex, o LIA, como es más común escucharlo. Este ensayo consta de partículas de látex recubiertas con un anticuerpo monoclonal dirigido contra la molécula de von Willebrand. Al ponerse en contacto el reactivo con la muestra, el von Willebrand presente causará que las partículas de látex se agreguen unas con otras de una manera concentración dependiente. Esto es decir, será proporcional a la cantidad de von Willebrand presente. Ahora bien, hablamos sobre sitios funcionales de la molécula de von Willebrand y para el ensayo de estos sitios es necesario interrogar, digamos así, a las moléculas sobre el funcionamiento de los mismos. Así, para evaluar la unión del factor 8, efectuaremos ensayos de unión al factor 8. Para evaluar la efectividad de unión a la glicoproteína 1b, se efectuarán ensayos que evalúen la misma, como ser la actividad de cofactor de ristocetina, la agregación inducida por ristocetina y los ensayos de adhesión más modernos a los que nos referiremos más adelante. Por último, la capacidad de unión al colágeno es evaluada por el método de unión al colágeno, valga la redundancia. Entonces, la actividad por medio del cofactor de ristocetina que comparte con el RIPA o agregación inducida por ristocetina, agregación plaquetaria, perdón. Esta técnica utiliza plaquetas lavadas y fijadas con formaldehído, plasma pobre del individuo que queremos evaluar y ristocetina. Se usa una técnica agregométrica, la ristocetina se usa al factor von Willebrand y causa un cambio conformacional de la molécula, lo que expone los sitios de unión para la glicoproteína 1b. La agregación de plaquetas es proporcional al nivel de actividad y cantidad de la molécula y a la presencia o no de multímeros de alto peso molecular. Entre los dos métodos agregométricos es que el cofactor de ristocetina utiliza plaquetas lavadas con plasma pobre del paciente. Evalúa la capacidad de unión del factor von Willebrand del paciente a la glicoproteína 1b de plaquetas normales lavadas y fijadas. En cambio, la agregación plaquetaria inducida por ristocetina, o RIPA, como también se le escucha, evalúa la capacidad de unión del factor von Willebrand del paciente de la glicoproteína 1b de sus propias plaquetas. Es útil para identificar justamente la hiperagregación a bajas dosis de ristocetina.
Un método alternativo al cofactor restocetina es el ensayo de unión a glicoproteína 1B, el cual también utiliza restocetina para causar un cambio conformacional de la molécula, lo que expone los sitios de unión para 1B. La glicoproteína 1B recombinante unida a las partículas de látex reemplaza a la plaqueta y le brinda mayor estabilidad al sistema. Nuevamente, la agregación de partículas de látex es proporcional al nivel de actividad de la molécula y a la presencia o no de multímeros de alto peso molecular. Podría reemplazar entonces al cofactor. Otro tipo de ensayo de unión es este, que se basa en la unión espontánea del factor von Willebrand a fracciones mutadas de glicoproteína 1B con ganancia de función. El ensayo no utiliza ristocetina, con lo cual se dejan de lado las variaciones de evaluación del cofactor ristocetina en individuos con polimorfismos como los descritos en individuos afroamericanos. Las moléculas de glicoproteína 1B con alta afinidad pegarían el sitio A1 del von Willebrand como si fueran una enfermedad de von Willebrand tipo plaquetario. Al igual que en el ensayo anterior, la agregación de partículas de látex es proporcional al nivel de actividad y a la presencia o no de multímeros de alto peso molecular. El ensayo de unión al colágeno evalúa la capacidad de unión del sitio A3 de la molécula de von Willebrand. Generalmente se utiliza una técnica de ELISA, aunque se han descrito otras, incluyendo citometría de flujo y ensayos de luminiscencia. Existen diferencias en el tipo y concentración del colágeno con que se recubre el soporte, aunque en general es de colágeno tipo 3. Básicamente, se recubre un soporte con colágeno y al incubar la muestra incógnitas, las moléculas de von Willebrand se adhieren a él, principalmente los multímeros de alto peso molecular, por lo que esta técnica se propone también como subrogante de la presencia de multímeros de alto peso molecular. Las moléculas adheridas son luego reveladas con un anticuerpo marcado con una enzima que dará una reacción de color nuevamente. Otros tipos de colágeno también fueron propuestos y darían información variada, aunque no están comercialmente disponibles. El ensayo de unión al 8 evalúa la capacidad de la molécula de von Willebrand para proteger y transportar al factor 8. Básicamente se recubre un soporte plástico con anticuerpo policlonal dirigido contra el factor von Willebrand y se incuba la muestra incógnita. El factor 8 adherido fisiológicamente es liberado del factor von Willebrand y lavado. Al sistema privado de factor 8 se lo incuba con factor 8 recombinante y transcurridos los tiempos de incubación y lavados se detecta el factor 8 recombinante adherido con anticuerpos que tienen pegada una enzima que luego nos dará una reacción de color. El color desarrollado, por supuesto, es proporcional a la cantidad de factor 8 unido a la molécula de von Willebrand y nos dará una idea de su capacidad de transporte. Un breve repaso a las definiciones en la clasificación de enfermedades von Willebrand y la utilización de los paneles para su diferenciación. En el tipo 1 el nivel de factor von Willebrand está bajo, pero todos los otros ensayos tienen niveles similares, es decir, no hay discrepancias entre antígeno, adhesión al colágeno y cofactor ristocetina o ensayos de binding de glicoproteína 1B. En el tipo 3 los niveles de factor von Willebrand son indetectables, habitualmente menores a 1%, aunque siempre está referido como virtualmente ausente, lo que en realidad lleva a inconvenientes de índole de límite inferior de detección. Algunas publicaciones o algunos autores lo proponen incluso hasta menos de 5%. En el tipo 2A los niveles de von Willebrand están generalmente bajos, pero presentan fundamentalmente discrepancias en las razones entre actividad y cantidad. Esto es, entre adhesión al colágeno y antígeno o entre ensayos de unión de glicoproteína 1B y antígeno. Las razones habitualmente son menores de 0,6. El tipo 2B presenta hiperagregación a bajas dosis de ristocetinas, evidentemente que son evidentes en los ensayos de RIPA o agregación inducida por ristocetina, y esta es la única condición para definirlo. Las razones entre los diferentes ensayos pueden variar de discrepantes a normales y pueden presentar o no trombocitopenia. En el tipo 2M existe discrepancia entre actividad de cofactor y antígeno, pero por ejemplo no entre adhesión al colágeno y antígeno.
El estudio de multímeros podría aportar un dato interesante, pero está reservado a laboratorios especializados. Hoy en día esta definición del 2M está siendo debatida y seguramente en futuro cercano vamos a tener alguna novedad de una diferenciación, una división de dos grupos dentro del 2M. Por último, el tipo 2N muestra discrepancia en el ensayo de unión al 8. Muchas gracias.